todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría. Bendiciones, bendiciones, queridos amigos y hermanos que ya están conectados a este su programa. Jesús está pasando por aquí, de la comunidad católica Nuestra Señora de Loreto. Es una gran bendición para mí estar nuevamente compartiendo un tema que lo hemos denominado la viuda y la vasija de aceite, ¿no? Te invitamos a que compartas el link a todos tus contactos, a todas las personas a las que tú amas, a las que quieres y a las que quisieras que de alguna manera en este nuevo año comiencen a compartir, comiencen a experimentar la presencia del Dios maravilloso que tú ya lo estás experimentando. Vamos a comenzar haciendo una oración pidiendo al Espíritu Santo de Dios que venga sobre cada uno de nosotros. Te alabamos, Padre de los cielos. Te bendecimos, Señor de señores. Papito Dios Todopoderoso, escrito está en tu palabra que tú vas a enviar al Espíritu Santo. Esa es una promesa que tú nos hiciste. Señor, te pedimos que nos ayudes con esa promesa. Que a todas las personas que están conectadas y a los que están por conectarse, Señor, el Espíritu Santo inunde esas vidas. Espíritu Santo, te pedimos también por el mensaje que vamos a compartir. Danos la bendición, la gracia, danos los dones, los talentos que necesitamos para llevar el mensaje, Señor. Es tu palabra, Señor mío, no es la palabra de nadie más, sino que es tu palabra, Señor. Y solamente nosotros somos los instrumentos que tú utilizas. Señor, somos tus manos, tu voz, somos, Señor, todo lo que tú tienes que utilizar de nosotros para llevar a cabo tu bendita obra de salvación. Papito Dios Todopoderoso, te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanitos, por estar allí conectados. Les pedimos que no se olviden de suscribirse y también de darnos un me gusta. Ustedes saben que de esta manera las redes sociales nos ayudan a compartir el mensaje a una mayor cantidad de personas. Y vamos a empezar con el tema que ya les habíamos anunciado, la viuda y la vasija de aceite. Y miren ustedes, hermanos, que en el ministerio del profeta Eliseo hemos podido conocer mejor a Dios. Hemos visto su juicio severo en contra del pecado. Hemos visto también su misericordia otorgada a un general enemigo de Israel, su poder en medio de un problema imposible de resolver. Es a través de estos eventos que Dios usa a Eliseo para darse a conocer y llamar a su pueblo a que dejen la rebeldía de sus corazones y no adoren a dioses falsos. Esta historia sobre una viuda nos recuerda
que en cualquier momento de la vida, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo en que vivimos puede cambiar. Pues esto lo vivimos en el terremoto del 2016 en nuestro país. La situación de muchos cambió de un momento a otro. Hermanos, provisión es la palabra clave del pasaje bíblico que vamos a compartir y significa proporcionar lo necesario, lo conveniente para un propósito determinado con el fin de resolverlo. Esta palabra no es mencionada en los siguientes versículos, sin embargo, la podemos apreciar a lo largo de esta historia que vamos a compartir, ¿no? Para el desarrollo de este tema, hemos tomado la palabra de Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Vamos a ir leyendo versículo por versículo para ir compartiendo y discerniendo poco a poco esta santa palabra de Dios, ¿no? A la luz del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos vaya mostrando, ¿no? Ahora te invito a que abras tu Biblia en Segunda de Reyes. Vamos a leer el capítulo, les dije, del capítulo 4, versos del 1 al 7. En este momento vamos a leer el verso 1. Y para reverenciar la palabra, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice el Señor. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De acuerdo al pasaje, hermanos queridos, esta mujer era la esposa de un hombre que temía y honraba al Señor. Desafortunadamente, su esposo murió, dejando a su familia una deuda que no podían pagar. Como resultado, el acreedor vino a llevarse a los hijos como esclavos. De lo anterior, podemos entender fácilmente la emergencia de la situación. Para enfrentar este problema, ella clamó a Eliseo. Eliseo era el varón de Dios. Por supuesto, acudir al hombre de Dios en esta crítica situación no fue accidental. Cuando la necesidad es urgente, buscas a aquellos que en verdad pueden ayudarte. Obviamente esta mujer creyó que el hombre que podía ayudarla era Eliseo, el varón de Dios. Evidentemente había determinado pelear esta difícil situación y pelearla con Dios. Lo que llama la atención aquí es que el hombre que murió era uno de los profetas que estaban bajo la tutela del profeta Eliseo. Este hombre tenía 2 características. Era servidor y también era fiel al Señor. Este hombre estaba
al servicio de Eliseo. Estaba bajo su autoridad y estaba aprendiendo para poder después proclamar las verdades de Dios. Su otra característica es que tenía un profundo respeto a Dios y lo honraba. Aún así, este hombre tenía problemas financieros y había tenido que pedir prestado una cantidad considerable de dinero. Esto lo podemos deducir al ver que el acreedor quería no uno, sino los dos hijos de este caballero para cubrir el valor del préstamo. El pasaje aquí no menciona la causa de la muerte de este profeta. Podemos considerar que se trataba de una enfermedad o de pronto de algún accidente que le quitó la vida. También podemos observar que el hecho de servir en la obra de Dios no nos inhibe de pasar por los problemas, y algunos de ellos serán muy difíciles de poder resolver. Habiendo visto lo que la viuda dijo a Eliseo, veamos lo que Eliseo le responde. Ahora vamos al verso 2 de Segunda de Reyes, capítulo 4. La palabra dice, Eliseo le dijo, ¿y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo, dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Palabra de Dios. Hermanos, esta viuda estaba verdaderamente en gran pobreza. No había nada en su casa más que una vasija de aceite. Obviamente, en su esfuerzo por querer salir de la deuda, vendió todo. No había mesas, no había camas, ni utensilios de cocina. Lo único que quedaba era la vasija con aceite. Sin embargo, esa vasija era suficiente para que Dios obrara el milagro. La provisión de Dios demanda, hermanos, que hagamos una valoración de lo que hemos recibido de Él. Y es interesante hacer notar que lo primero que hace Eliseo es decir que no tiene forma de ayudar. Lo que aquí vemos es que el profeta se declara incapaz en sus fuerzas para poder dar solución a este problema. De esta forma, al ser solucionado el problema, toda la gloria la va a recibir Dios. Esto debe estar muy claro en nosotros. Dios es la fuente de donde recibimos todo. Eliseo, guiado por Dios, le pide a la viuda que le diga qué cosas posee. Esta mujer ya había hecho un inventario de sus posesiones y solo tenía una vasija de aceite. Al parecer el hombre no había muerto recientemente y la viuda acudió al profeta a pedir ayuda cuando se vio en peligro de perder a sus dos hijos. Ahora vamos al verso 3 y 4 de Segunda de Reyes, capítulo 4. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue
todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Palabra de Dios. Hermanos, Dios a través de Eliseo le dijo a la mujer que pidiera prestadas vasijas vacías y que les pusiera aceite de la vasija suya. Si no tomáramos en cuenta a Dios, esas instrucciones sonarían muy locas, porque de acuerdo a las leyes científicas, una vasija de aceite no puede llenar más que solo otra vasija de aceite del mismo tamaño. Por lo cual, científicamente hablando, lo que Eliseo le dijo a la viuda que iba a suceder era imposible. Sin embargo, todos sabemos que para Dios no hay imposibles. La razón es que Dios no está limitado por las leyes científicas. Cuando se trata de Él, lo que cuenta no es si algo es científicamente posible o no, sino si es su voluntad o no. Cuando Él quiere obrar algo según su voluntad, Él lo hace, independientemente de lo que los científicos digan. Obviamente, de lo que ya hemos leído, podemos concluir que la voluntad de Dios era liberar a la mujer de su problema. Por lo cual, hablando bíblicamente, lo que Eliseo dijo correspondía a la voluntad de Dios en cuanto a esa situación, y ciertamente sucedería al 100% si la viuda hacía lo que Dios le dijo. Esto es, primero, pedir prestadas las vasijas. Segundo, encerrarse con sus hijos. Tercero, poner aceite en sus vasijas. Poner aceite de su vasija en las vasijas prestadas y vacías. Sucede lo contrario cuando algún hermano o hermana viene a nosotros con su problema y a la luz del Espíritu Santo el Señor nos da palabra de consejo para esa persona. Le aconsejamos qué hacer. Sin embargo, la persona que vino a buscar consejo luego hace lo que le parece y no lo que se le ha aconsejado. Entonces, me pregunto, ¿para qué viene a consejería si no va a acoger la orientación? La viuda obedeció tal cual Dios le instruyó a través del profeta. En otras palabras, esta mujer le creyó a Dios. La mujer creyó lo que Dios le dijo y lo hizo. Es más que obvio que este mandato no tenía sentido. ¿Para qué pedir más vasijas si solo tenía una vasija con aceite? Qué desperdicio de tiempo y esfuerzo, y para qué molestar a los demás pidiendo vasijas que solo seguirían vacías. De lo que podemos discernir respecto del hijo del profeta que había muerto es que éste no les dejó herencia de dinero o posesiones a su familia, pero lo que sí les dejó fue una herencia espiritual que se refleja en la fe de esta mujer
que sin contradecir a Eliseo o cuestionarlo, inmediatamente obedeció. Obedeció la orden de ir a conseguir más recipientes, más vasijas. Hermanos, aquí quiero aprovechar esta enseñanza para hablarles a los padres de familia, para que tengan presente que el dinero pierde su valor y no va a durar por siempre. Pero instruir a la familia, instruir a los hijos en el camino de Dios, dejará a futuro una ganancia espiritual grande y su impacto va a ser eterno. La verdadera fe se pone en práctica con hechos, no solamente con palabras. Esta historia es un ejemplo de obediencia de esta mujer y de sus 2 hijos, pues nunca dudaron que lo que les decía el profeta era lo correcto y sabían que al sujetarse a las órdenes de una forma u otra iba a traer la solución a este grave problema en el que se encontraban. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, nos dice que la fe es confiar ciegamente en Dios, estando seguros que lo que se espera se va a recibir, aunque no lo veamos. Podemos afirmar que ya existe porque se le cree a Dios, no dudando. En esta familia podemos ver que jamás dudaron de que Dios estaba en control de su situación. Hermanos queridos, la provisión de Dios demanda que le busquemos, que pongamos a su disposición lo que tenemos, a pesar de que sea poco o nada. Y finalmente, a que seamos obedientes a Él y le creamos. Al cumplir cabalmente con estas demandas, entonces se estará preparado a poder experimentar lo que Dios va a hacer por aquellos que le buscan con un corazón lleno de fe. Vamos con el verso 6 de Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice así el Señor: cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Palabra de Dios. Todas las vasijas que pidió prestadas se llenaron con el aceite. Esas vasijas fueron llenas con el aceite. El aceite cesó cuando ya no hubo más vasijas vacías. Sin embargo, las vasijas llenas fueron suficientes para pasar a la viuda y a sus hijos de la bancarrota a la prosperidad. Lo impresionante, hermanos queridos, de este versículo es la fe de esta mujer que estaba convencida de que había aceite para más vasijas y ella quería más, pero aquí el límite lo puso Dios. Jesús dijo que si solo se tuviera fe como un grano de mostaza, se le diría a un monte que se mueva
y el monte se movería. Eso lo dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, verso 20. Hermanos queridos, nada es imposible para Dios, y no es el tamaño de la fe la que produce lo sobrenatural, sino en quien se ha depositado la fe. Dios es el que tiene el poder, no la fe del hombre. Solo es necesario creerle a Dios. Y el verso 7 de Segunda de Reyes, capítulo 4, dice: la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Palabra de Dios. Aquí vemos que la provisión de Dios siempre será abundante y más que suficiente para la necesidad que se presenta. La viuda, al ver que el aceite había cesado, buscó al profeta pidiendo su dirección. De la misma forma, nosotros debemos buscar la dirección de Dios en todo y para todo. Solo así podremos usar con sabiduría lo que Él en su gracia nos provee. Eliseo no se ve sorprendido ante este milagro. Él conocía a Dios y de lo que es capaz de hacer. El profeta dio órdenes específicas, sabiendo que con esta cantidad de aceite no solamente se iba a pagar la deuda, sino que iban a resolver todas las necesidades futuras. Así de grandioso es Dios. Siempre cuida de sus hijos. El hijo del profeta dejó a su familia al morir, pero Dios jamás abandona a quienes le buscan, le sirven y le creen. En resumen, hermanos, Dios nos muestra en este pasaje que debemos buscarlo y presentar nuestros problemas. Debemos estar dispuestos a poner en sus manos los recursos que tenemos, que Él nos ha dado, y a obedecer sus mandatos. Al hacerlo así, vamos a presenciar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Todo empieza con clamar a Dios y termina al poner nuestra fe en Él. Del resto, Dios se encargará. Proveer es proporcionar, hermanos, lo necesario o conveniente, con el fin de resolverlo. No hay opción para angustiarnos. Dios va a proporcionar lo necesario, lo cual será suficiente y abundante para resolver cualquiera que fuera la situación. Pero sin fe no es posible agradar a Dios, ni será posible recibir la provisión de Dios. Este ha sido el compartir de este día. Ahora te invito a que oremos, que le demos gracias al Señor por esta bendita palabra. Le demos gracias a Dios Todopoderoso por la enseñanza que nos ha traído y digámosle al Señor: gracias, mi Dios, mi Rey, por tu palabra. Esta palabra que ha edificado nuestras vidas. Gracias por demostrarnos tu gran poder liberador. Estamos convencidos
que los que confían en ti y te buscan nunca serán avergonzados. Señor, tú no tienes límites para dar a tus hijos. Mira, Señor, las necesidades que tienen tus hijos que hoy han escuchado tu palabra y atraviesan por problemas graves de todo tipo. Asístelos, mi Dios, mi Rey. Amén y amén. Le damos las gracias a todos los hermanos que han permanecido durante todo este tiempo. Queremos invitarles a que continuemos escuchando un hermoso tema musical interpretado por los hermanos del Ministerio de Adoración y Alabanza de nuestra comunidad. Disfrútalo. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Eres la gracia viva, Dios contigo, tú eres la elegida, y tu Hijo Jesucristo, desde tu vientre te consagró, Madre universal. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del hombre, envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia en Jesús. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Hermanos queridos, ha llegado al final nuestro programa y queremos agradecerles por vuestra sintonía, también recordándoles que se suscriban y que ustedes puedan también compartir nuestras charlas que quedan grabadas también en YouTube, así es que puedes acceder como Comunidad Loreto y allí están todas las charlas que los hermanos de la comunidad han grabado, han compartido. Que el Señor les bendiga y que tengan una bendecida semana. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza.